Muy buenas noches, señores estudiantes. Para mí es un gusto que estén en una clase más del área de ciencias naturales. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco su presencia. En este momento voy a proceder a compartirles mi pantalla para presentarles la clase que he preparado para el día de hoy. Vamos un ratito por acá. Y me indican, por favor, si pueden apreciar lo que estoy compartiendo en este momento en la pantalla. ¿No? Listo, en este momento va a salir. Es el internet que está un poquito lento, ¿ya? Ahí yo creo que va a salir. Sí, ahí sí se mira. Sí, ahí está. Muy bien. El tema que vamos a ver el día de hoy es muy importante, que se denomina nutrición de los seres vivos. ¿Sí? La ventaja de mi área es que por lo general todo lo que vemos se relaciona con nuestro medio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase. Por favor, Blanco, ¿usted sería tan amable de leerme cuál es el objetivo de esta clase? Conocer el proceso de nutrición de los seres vivos y establecer mecanismos para preservar un ambiente preciso, desarrollo de los De los mismos reconocer que mediante el proceso de nutrición los seres vivos obtienen energía para realizar todas sus funciones. Ya, muy bien, les escuché a los dos compañeros. Gracias, Jimmy, también por intervenir en la clase, ¿ya? Bueno, como les decía, la ventaja de la clase nuestra es que todo lo que nosotros vemos, básicamente, está inmiscuido en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir con nuestras propias palabras? ¿Qué querrá decir nutrición en los seres vivos? Jimmy, ¿usted qué considera que quiere decir este tema? ¿A qué se referirá? En lo que es la nutrición, pues podría definir que se refiere a lo que es cómo nosotros sabemos alimentar a nuestro cuerpo, sea de una manera correcta o incorrecta, y saber nutrir bien. Muy bien. Según lo que usted me menciona, ¿será que nutrición y alimentación es lo mismo? ¿Qué dicen No, ustedes? no, licenciada, porque yo creo que alimentar y nutrir no es lo mismo, porque muchas veces nosotros alimentamos, pero solamente a nuestros gustos, ya que nos alimentamos con cosas que no son buenas para nuestro cuerpo, pero sin embargo las consumimos. Ya. Ya. Nutrir ¿Y la sería nutrición? alimentar a nuestro cuerpo y no a nuestro gusto. Ya, muy bien. Me parece muy bien esa definición de Jimmy. Muchas gracias. Bien. De nada. Entonces, muy bien. Entonces hablamos que nutrición en este caso es el conjunto, el proceso donde los seres vivos intercambian la materia y la energía, ¿verdad? Porque cuando nos nutrimos, nuestro cuerpo adquiere energías, ¿verdad? ¿Con qué? Con el medio el cual nos rodea, ¿sí? Entonces, como les decía, al momento que nosotros nos nutrimos, en este caso, como el claro ejemplo que lo ponía Jefferson, sin comida chatarra, ¿sí? ¿Qué pasa? Mi cuerpo obtiene energías, ¿sí? Y eso obviamente, ¿qué va a generar? Materia para nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será básicamente la función? Pues nutrir, ¿verdad? ¿Nutrirnos con qué? Como su misma palabra lo dice, con nutrientes. Posterior a eso, ¿qué irá? Una transformación, ¿verdad? Todo lo que nosotros comemos, ¿sí? Sufre una transformación. Y por supuesto, eso conlleva a la distribución de los nutrientes a las células. Y también, después de eso, ¿qué pasará una vez que nos nutrimos? Todo lo que entra tiene que salir, ¿verdad? Listo, entonces, ¿qué van a salir? Los desechos, ¿verdad? Lo que ya básicamente no sirve para nuestro cuerpo. Ya. Vamos a compartir otra diapositiva. Ya, miren, aquí nosotros tenemos todo el proceso de nutrición. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cuáles han sido los procesos de nutrición?
¿Cuáles Los son? procesos de nutrición son ingestión, digestión, absorción e gestión. Ya, muy bien. Entonces, todos los animales y las plantas realizan este proceso, ¿ya? Listo. En lo que interviene en el proceso de nutrición, ¿qué órganos intervendrán? A ver, ¿quién me dice? Estómago, Ya, muy bien. sistema ¿Por dónde será? digestivo, Ya. A ver, lo principal, ¿por dónde ingresan nuestros alimentos? por la boca. Ya, muy bien, perfecto. Empezamos desde ahí. No siempre tratemos de ir así las cosas en orden. Ya, listo. Posteriormente de eso que irá a la faringe, al esófago, al estómago. ¿Qué habrá debajo de ello? ¿Qué más habrá? ¿Qué intestinos habrá? Grueso y delgado. Ya, muy bien. Listo. Entonces, cuando hablamos de este proceso de nutrición, encontramos la ingestión, digestión, metabolismo o también conocido como absorción, ¿sí? Ahí lo tenemos como absorción y la excreción, ¿sí? Ya. Aquí tenemos un cuadrito donde están unas imágenes animadas donde dice ingestión. ¿Qué quiere decir ingestión? Pues básicamente la toma de los alimentos. ¿Por dónde? Como les mencionaba, empezando por la boca, ¿verdad? Ya, tenemos otro que hablábamos sobre la digestión. Si vamos a hablar en términos generales rapidito de esto, ¿qué querrá decir digestión? Es básicamente donde se realiza la descomposición mecánica y química de todo lo que nosotros, pues obviamente, procesamos, ¿verdad? Y posteriormente a eso, la absorción es donde en este caso absorbe los nutrientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Que estos nutrientes van directamente a la sangre, ¿sí? Y estos pues obviamente son transportados a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células, ¿sí? Y por último tenemos la digestión, lo que les decía, todo lo que entra tiene que salir, ¿verdad? Ya, dentro de la ingestión nosotros tenemos dos subdivisiones, ¿sí? Una de ellas es la que acabamos de publicar en pantalla que dice la microfagia y la otra será la microfagia, ¿ya? Tenemos las dos, esas dos divisiones en ingestión, ¿sí? A ver, como su palabra lo dice, microfagia, ¿a qué consideran ustedes que se refiere esto de la microfagia? ¿Qué será esto, chicos? Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos, ¿qué animalito es ese? ¿Qué insecto? Un zancudo. Ya, entonces, ¿a qué se referirá cuando hablamos sobre la microfagia? De absorción o digestión. Ya, básicamente hablamos de ingestión. Primero ingestión, porque ahí vemos un mosquito que se está alimentando, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente esta característica principal de los animalitos son muy pequeñas, ¿sí? Es decir, microscópicos. No sé si ustedes han visto cómo es el proceso de cómo se alimenta este zancudo, pues básicamente es tipo un alfiler que ingresa a la piel, en este caso, poniendo el ejemplo de una persona, a eso se le denomina ingestión microfágica, ¿ya? Y hablando, a ver, voy aquí, creo que tengo, no, aquí, acá. Vamos a ver sobre la macrofagia. A ver, si decíamos que en la micro es prácticamente de esos animalitos que utilizan ese tipo de alfileres de una alimentación muy pequeña, ¿sí? La macrofagia será la alimentación más grotesca, ¿sí? En este caso tenemos un ejemplo. ¿Qué animal es este? León. Muy bien, entonces, ¿ellos qué necesitan? Tener una boca grande, tener unos dientes fuertes, ¿verdad? Vamos a leer un párrafo que tengo aquí. Recuerden que ustedes tienen varias alternativas.
A ver, vamos a ver, ¿qué nos dice sobre la macrofagia? Los animales herbívoros más generalmente expresados. Pitófagos. Adelante, Jefferson. Los animales herbívoros más generalmente expresados, los gramos de grandes tallas poseen. No veo nada. No ve nada. Poderosos dientes que ablandan la abundante masa vegetal. Ya, muy bien. Pregunta de la clase en vivo, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿está entendido lo que es la macrofagia? Sí, entonces, ¿qué significa esto? Básicamente habla de las piezas alimentarias relativamente grandes, ¿verdad? Es decir, a grandes bocados. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso vamos a hablar un poquito sobre los animales herbívoros, ¿sí? Que, ¿sí? Además, estos pueden tener o realizar modificaciones en el aparato digestivo, ¿ya? Ya vamos a ver un poquito más adelante de esto. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es la digestión? Chicos, para ustedes, ¿qué es la digestión? ¿Qué será la digestión? Un proceso que cumple el organismo luego de ingerir algo. Ya, muy bien, perfecto. Entonces es un proceso básicamente de transformación de los alimentos, ¿verdad? Previamente ingeridos, ¿sí? Es decir, que gracias a ello podemos hacer el proceso de absorción de estos nutrientes, ¿sí? Entonces, en este aparato digestivo, básicamente es el más importante, ya que los organismos heterótrofos, ¿sí? Dependen de fuentes externas de las materias primas, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los organismos heterótrofos? ¿Qué serán, chicos, los organismos heterótrofos? ¿A quiénes les llamamos así? No sé si anteriormente ya vimos sobre esos términos. ¿Han escuchado de los heterótrofos y autótrofos? Es un tipo de alimentación, ¿sí? Que se les denomina en unos casos heterótrofos y otros autótrofos, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. En este caso, cuando hablamos de los autótrofos, básicamente podemos decir que son quienes generan su propio alimento. Sí, si yo digo que los autótrofos son los que generan su propio alimento, ¿quiénes serán los heterótrofos? Lo que están los que se sirven de lo que está a su alrededor. Las plantas. Ya, Las plantas. a ver, les pregunté de los autótrofos, les decía que ellos generaban su propio alimento, ¿verdad? El compañero Gómez nos hablaba sobre los heterótrofos, es lo que se alimentan de lo que está a nuestro alrededor, me decía, me parece, ¿verdad? Entonces, básicamente ellos son, o bueno, seríamos nosotros quienes no podemos fabricar nuestro propio alimento y dependemos del resto que están a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Entendido esa parte? Sí, licenciada. Ya, muy bien. Entonces, otro de los procesos tenemos la absorción de nutrientes, ¿sí? Ya lo había comentado el compañero sobre la absorción de los nutrientes. También esto es algo muy importante, ¿sí? Porque es el resultado de ¿qué? De la digestión, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí, ¿qué será que absorbe mi cuerpo? A ver, ¿qué creen ustedes que absorbe nuestro cuerpo? Los nutrientes. Las vitaminas, los diferentes minerales que tienen los productos o los alimentos. Ya, muy bien. Entonces, todos los nutrientes se absorben, en este caso, ¿en qué intestino será que se absorben? ¿En el intestino delgado o en el intestino grueso? En el grueso. ¿Qué
¿Qué dicen, chicos, ustedes? El delgado. Delgado. Muy bien, perfecto. Entonces, todos estos nutrientes se absorben en el intestino delgado, excepto el agua, ¿sí? Excepto el agua. Entonces, en el agua básicamente es absorbida por el intestino grueso, ¿ya? Muy bien. Aquí nosotros tenemos dos términos que nos dice el yuyeno y el ileón, ¿ya? Aquí vamos a hablar un poquito sobre el intestino grueso y el intestino delgado. Permítanme, déjenme ver si tengo... No, no tengo otra diapositiva acá más clara. No, bueno, aquí mismo, en esta diapositiva, ¿ya? Vamos a hablar sobre el intestino grueso y sobre el intestino delgado. A ver, entonces, ¿cuál era el intestino que se encarga de absorber los nutrientes? Intestino delgado. Ya, muy bien. Entonces, las paredes del intestino, en este caso el intestino delgado, están recubiertas por numerosos repliegues, ¿sí? Ya a estos repliegues que podemos observar en aquella imagen, los podemos llamar como vellosidades intestinales, ¿sí? En este caso, ellos se van aumentando en la superficie de la absorción, ¿sí? Y tienen muchos capilares sanguíneos, están conformados por capilares sanguíneos que estos ayudan o permiten la absorción de los nutrientes, ¿sí? Que han sido en este caso digeridos, ¿sí? Cuando hablamos de nutrientes, básicamente hablamos de todo lo que son vitaminas y minerales, ¿sí? Esto, el intestino delgado desecha básicamente lo que son las grasas, ¿sí? Ya. Acá teníamos un término. ¿Han escuchado hablar sobre el yuyeno o el ileón? ¿Han escuchado anteriormente esos términos ustedes? ¿Qué serán estos? No he escuchado. ¿No? ¿Nadie? Ya. Bueno, entonces, miren, aquí, justo aquí ha estado la pollita. Dice, el lugar principal de absorción de los nutrientes, de los, en este caso, de la materia ingerida, ¿sí? Estos son los principales que se encargan de esta absorción de los nutrientes, ¿ya? Ya. Y por último, nosotros tenemos la excreción. ¿Qué nos dice sobre la excreción? ¿Quién me ayuda leyendo ese pequeño párrafo de ahí? Yo le doy. Listo. A ver, adelante. Dice. Es la eliminación de las sustancias de desecho del metabolismo celular. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba al principio, todo lo que entra tiene que salir. En este caso, el aparato digestivo se refiere cuando mencionamos excreción, indica básicamente la última etapa del proceso. A este proceso también se le llama egestión, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, todas las sustancias que no fueron absorbidas ni asimiladas pasan en este caso directamente al intestino grueso. ¿Para qué? Para estas ser transformadas a materias fecales, ¿sí? Entonces, ¿por dónde salen estas materias fecales? ¿Ustedes saben cómo se denominan esos organismos? ¿Por dónde será que se traslada? ¿Cómo se llaman estos organismos? Vamos, sin vergüenza. Parece que se llama excretor. Uno es. Uno. A ver, ¿quién le ayuda al compañero? ¿Quién le ayuda al compañero? ¿Cómo se llaman esos órganos por donde nos salen ya los desechos? ¿Por el colon? Por el ano. Ay, Ya. El ano ya es el final, ¿verdad? Muy bien, el ano es uno de los órganos que les estoy mencionando. En este caso... Ya, profe, diferentes órganos, porque si el riñón se agrega lo que son líquidos, el hígado, sustancias, las enzimas de la limpieza de la sangre, son diferentes órganos los que hacen esa función. Ya, pero básicamente estamos hablando sobre la excreción,
¿sí? Cuando hablamos de la excreción, como les decía, es ya una vez que han sido absorbidos todos esos nutrientes, ya que pasaron por el hígado, por todos esos órganos, al final se realiza el proceso de excreción. ¿Por dónde? Por el intestino grueso, ¿verdad? Entonces, a esa partecita me refiero básicamente, ¿sí? Entonces, El una... recto. ¿Perdón? Por el recto. Exactamente, muy bien. Entonces, salen por el recto hasta llegar a ser eliminadas al exterior por el ano. Sí, muchas veces nos da un poquito recelo llamar esos términos, pero son como se deben llamarlos, ¿ya? Listo. Voy a continuar. Aquí tengo una diapositiva donde nos da un esquema sobre la nutrición de los seres vivos, ¿sí? Entonces, hay, como les decía, pues nos alimentamos, hay alimentos y también nutrientes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los tipos de nutrientes, ¿cuáles eran? Los autótrofos y los heterótrofos, ¿sí? ¿Quién me dice, por favor, en resumen, qué quiere decir los autótrofos y los heterótrofos? ¿O quién me ayuda con un ejemplo de los autótrofos? ¿Qué decíamos de los autótrofos? ¿Quién me ayuda? Que eran los que creaban su propio alimento. ¿Ya? ¿Un ejemplo? Una planta puede ser cualquier tipo de Perfecto. planta. Ya, muy bien. Plantas, hongos, etcétera, ¿no? Ya, ¿y los heterótrofos? ¿Cuáles eran? Los que dependían de otros seres para tu nutrición, ¿verdad? En este tipo nosotros vamos a encontrar una variedad de subdivisión según sus tipos de alimentos. Sí, pueden haber carnívoros, herbívoros, omnívoros. ¿Quién me dice otro? ¿Mm? ¿Quién me dice otro que no se encuentre ahí? A ver, ¿quién no ha visto el programa del Chavo del 8? Ahí Yo, nos habla de alguno. A ver, ¿qué otro tipo de alimentación habrá? Aparte de los carnívoros, herbívoros, omnívoros. ¿Cuál más habrá? ¿Cuál más habrá, chicos? Hay los insectívoros. A ver, ¿cuál más? el ¿Mm? onovívoro parece que es. Omnívoros. Ese ya está ahí en la pantalla. A ver, ¿cómo se llamará a Ya los que está. comen frutas? ¿Mm? ¿No han escuchado? Bueno, yo les digo, ¿ya? Se llaman frugívoros. ¿Sí? Ya. Los insectos, ¿cómo se llaman? Insectívoro. Los de que comen hierba, Herbívoros. comen carne, Carnívoros. ¿ya? Y los que comen de todo. ¿Cómo dice el chavo? Omnívoros. El hombre. Ya, muy bien, chicos. Entonces, los que comen de todo son los omnívoros. ¿A cuál de ellos perteneceremos nosotros, los seres humanos? Omnívoros. Ya, muy bien, chicos. Bueno, yo creo que hasta aquí, bueno, miren, aquí hemos tenido la nutrición autótrofa, un ejemplo, una planta y los heterótrofos. Miren, herbívoros, carnívoros, herbívoros, los saprófitos, ¿sí? ¿Qué serán estos saprófitos? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué serán estos? ¿Mm? ¿Hongos? Se Ya, alimentan sí, de bacterias nomás. ya se alimentan de residuos, ¿verdad? Es decir, ya de los animales que están en estado de putrefacción, ¿sí? Ellos ayudan bastante a lo que es la descomposición, en este caso ya sea de cadáveres muertos, ¿sí? Son los carroñeros. No tanto los carroñeros, porque los carroñeros pertenecen, ¿a cuáles será que pertenecen? ¿A cuáles será que pertenecen? Carnívoros. Ya, muy bien. Entonces, estos básicamente son tipo, si ven aquí un ejemplo, hay un hongo, ¿sí? Estos hongos absorben esos nutrientes de los animales básicamente ya
o animales o frutas que se pudren. ¿Sí? Listo, chicos. Hasta aquí, también tenemos tipos de nutrición de los protozoos, ¿ya? Aquí tenemos una pregunta de la clase en vivo que me gustaría que la lean, por favor. Cualquiera de ustedes. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Los protozoos, los hongos y gran parte de las bacterias y de las arqueas son organismos heterófotos. Estos organismos, por tanto, dependen de la materia orgánica sintetizada por los organismos autótrofos o de otros seres heterótrofos. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya. Entonces, con esto vamos a pasar a las preguntas de la clase en vivo antes de que se me acabe el tiempo, porque ya me está diciendo que tenemos poco tiempo, ¿ya? Vamos a previsualizar en este momento. Ya, ¿qué nos dice? La primera pregunta. Estos organismos, por tanto, dependen de la materia orgánica sintetizada por los organismos autótrofos u otros seres heterótrofos. ¿Cuál será? ¿Nutrición autótrofa, los protozoos o las vitaminas? Lo acabamos de leer en este momento. ¿Quieren que me regrese? Los protozoos. Protozoos. Ya, muy bien. Los protozoos, ¿ya? ¿Qué nos dice la otra pregunta? Los animales herbívoros, más generalmente expresado, fitófagos, de gran talla poseen poderosos dientes que ablandan la abundante masa vegetal. ¿Esto qué será? ¿Verdadero o falso? La relación en términos. Verdadero. Ya, muy bien. Terminamos nuestro intento y vamos a ver la calificación, ¿sí? Listo, hemos sacado un fabuloso 10. Entonces ahí ustedes tienen ya las preguntas de la clase en vivo para que terminando la clase, valga la redundancia, pues ustedes ya pueden ingresar a la plataforma y sacar un espectacular 10. Sí, si quieren le hacen captura. De todas maneras, esta clase va a quedar grabada para todos sus compañeros. ¿Sí? Ya, listo. Ahora sí, chicos. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Interesante, divertida, conocieron términos nuevos. La Interesante. repetimos. Muy divertida. Ya, chicos. Les pido por favor un ratito, María, ayúdenme encendiendo su camarita. Me gustaría tomarme la foto de recuerdo con ustedes, porque como les mencioné, este ya es nuestra última clase en vivo. Así es que, no sé si María nos colabora con la camarita o si tiene algún inconveniente, igual me hace saber, ¿ya? Yo creo que María de pronto tiene algún inconveniente ahorita. Permítanme un ratito, voy a ver si es que salió bien la fotito y si no la repetimos en el tiempo todavía que tenemos. Avise para reírme. A ver, entonces vamos con la otra pose, ¿ya? A ver, chicos, vamos, ¿dónde están? Ya, a ver, vamos, 1, 2, 3. Listo, capturados. Ya les envío la foto al grupo. Ya, mis chicos. De antemano yo les agradezco su participación. La verdad que siempre han sido un grupo que ha estado dando lo mejor de ustedes. Cada alumno se queda un recuerdo, un detalle dentro de mi persona como docente y como profesional. De mi parte les agradezco y espero que sigan siempre con ese entusiasmo, con esa dedicación. Ustedes ya tienen un poquito más adelantado para llegar a su objetivo, ya han nadado bastante. Entonces lo que les deseo es que sigan adelante. De mi parte, si es que ustedes no tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, pues damos por finalizada la clase. Gracias, teacher. Listo, chicos. Gracias, Chao, Inge, chao. igual por Cuídense. todo. Excelente noche. Muy amable, Lice. Gracias, muy amable.